Todo empieza aquí, con un viejo disco de cera, gastado por los años, olvidado por el tiempo. Pero donde otros ven chatarra, yo veo potencial. Con fuego, martillo y paciencia, transformaré ese acero en algo único. No será un Strider SMF cualquiera, será mi versión, forjada a mano, con alma propia. Elegí acero de cera porque está hecho para resistir fricción, calor y esfuerzo constante. Es un acero duro, resistente, ideal para transformar en una hoja fuerte y duradera. El acero de cera ya tiene historia. Ha cortado, ha trabajado, lleva memoria en su estructura, y al forjarlo le doy nueva vida y propósito. Después de cortar la forma del cuchillo, es necesario realizar un recocido del acero, y entonces viene a mi fragua a echarme una mano mi gran amigo Arbanules. El recocido relaja el acero, lo suaviza y lo prepara para los próximos pasos. Según mi amigo, el acero, al igual que nosotros, necesita descansar después del esfuerzo. Con el fuego lo calmo y lo preparo para lo que viene. El Strider SMF no es solo un modelo del cuchillo, es una filosofía. Diseñado para el uso táctico y militar, este cuchillo destaca por su resistencia extrema, ergonomía precisa y fiabilidad en condiciones adversas. No es un objeto decorativo, sino una herramienta nacida para situaciones reales. Para mí, el SMF fue una fuente de inspiración, no un molde. Su diseño claro y funcional habla el espíritu del idioma del acero. En lugar de replicarlo, decidí forjar mi propia versión. No una copia, sino una interpretación única, nacida en mi fragua, que respeta el espíritu del original, pero lleva mi firma. Volvemos con la fragua. Mi amigo usa templado zonal. Es un proceso de tratamiento térmico especializado en el que primero se endurece la hoja del cuchillo y posteriormente se templa toda la pieza. Este método permite controlar las propiedades mecánicas de diferentes zonas del cuchillo, optimizando su rendimiento y durabilidad. Él utiliza una lima para verificar la dureza del acero templado. Si la lima se desliza fácilmente, el acero tiene una dureza adecuada para el uso previsto. Mi método es realizando cortes sobre vidrio. Si el cuchillo corta el vidrio sin perder el filo rápidamente, indica un adecuado nivel de dureza y resistencia al desgaste. Al endurecer primero el filo, se logra una excelente resistencia al desgaste y una capacidad de corte superior. El cuchillo presenta un filo afilado y duradero, junto con un cuerpo robusto y menos propenso a romperse, logrando un rendimiento óptimo para diferentes aplicaciones. Tras el afilado, se pule únicamente el área del filo, hasta obtener un acabado tipo espejo, resaltando visualmente la línea de corte y elevando el valor estético y técnico de la pieza. El mango está fabricado con madera densa y naturalmente resistente a la humedad, lo que la hace ideal para un uso prolongado en condiciones exigentes. Aunque es una madera difícil de trabajar, su durabilidad justifica el esfuerzo.
La fijación al acero se realiza con resina epoxi de 2 componentes, a la que se añade pigmento negro. Ese detalle crea un sutil contraste visual microscópico entre la madera y el metal, aportando un acabado elegante y artesanal, además de una unión firme y confiable. Como el cuchillo que fabrico no es plegable, necesito una funda confiable, cómoda y estéticamente armoniosa. El diseño lo dibujo primero en el papel
y desde ese patrón lo transfiero cuidadosamente al cuero de curtido vegetal. Antes de pegar las piezas, raspo ligeramente las superficies con una lienza o una lija fina. Esto mejora el agarre de adhesivo y hace que la unión sea más segura.
bajo ligeramente la línea por donde irá la costura, para que el hilo quede más profundo. Así, evito que se desgaste por el roce durante el uso. Antes de teñir, aplico un sellador base sobre el cuero. Eso permite que el tinte se absorba de manera más uniforme y eficaz. Para coser, corto un hilo que sea aproximadamente 5 veces más largo que la línea de costura, para asegurarme de tener suficiente. Antes de moldear, humedezco la pieza de cuero. Para proteger el cuchillo, aplico una capa fina de aceite de linaza sobre la hoja y lo envuelvo en film plástico alimentario. Así evito que el acero entre en contacto con la humedad del cuero. Y finalmente, como toque final, aplico cera para el cuero sobre la funda y la caliento suavemente. Eso permite que la cera penetre mejor y ayude a proteger la funda contra la humedad. Cada cuchillo tiene su propia historia. Ese fue elaborado con paciencia, inspirado en el diseño de Strider SMF, pero con mi propia interpretación. Gracias por acompañarme hasta el final.